de la postulante María Giselle Cayapiña Pérez, postulante de la plaza de Fiscal Adjunto Provincial Penal de Cusco, del Distrito Fiscal de Cusco. Por favor, tome asiento. Muy buenas tardes, señor presidente. Por su intermedio saludo a todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Bien, señor presidente. En las oportunidades anteriores que he postulado, siento que no he tenido la experiencia laboral necesaria en los momentos que he postulado. En esta oportunidad sí tengo una experiencia laboral que me puede ayudar a poder desarrollarme de una manera adecuada y avanzar en mi carrera en el puesto que ahora estoy postulando. Sí, los estudios de posgrado los he iniciado apenas he terminado la universidad. Mis estudios son del 2005. En ese entonces tenía pensado esta especialidad, pero la experiencia laboral me ha hecho que reevalúe esta posibilidad y mis capacitaciones desde el 2010 han sido en Derecho Penal y Procesal Penal. Claro, antes, en la época que yo he estudiado, no nos enseñaban o no nos practicaban como especialidad, sino era un todo, ¿no? En mi tesis, lo que he tratado de hacer ver es de que la unión de hecho y la institución jurídica del matrimonio, si bien es cierto, está reconocida por la Constitución, pero a ese tiempo donde hice mi tesis, la unión de hecho estaba teniendo mayor importancia, mayor realce a la institución jurídica del matrimonio, ya que se prefería unas relaciones no estables, ¿no? Simplemente convivenciales únicamente. Porque en lo que he realizado en la tesis, en el estudio que hice, había más incidencias en las uniones convivenciales, de hecho, a las matrimoniales, ¿no? Sí, así es. Sí. Así es. Y bueno, lamentablemente el impedimento mayor que se tiene en la unión de hecho, que no se tiene estancado, es el reconocimiento sucesorio, ¿no? En donde tiene que haber un reconocimiento judicial a esta institución, a la unión de hecho, ¿no? Sí. Señora Cayapiña Pérez, María Gisela, veo aquí en su hoja de vida que tiene 2 artículos escritos, ¿no? Así es, señor. Uno, el consentimiento de los delitos sexuales, etcétera, y el otro, la figura del marcaje. Explíquenos en pocos minutos cada uno de los artículos. Bien. El primer artículo, que es el consentimiento que en los delitos sexuales sobre la autodeterminación, lo que he tratado de desarrollar es de lo que se ha normado, lo que conocemos del consentimiento llevado a la práctica. Principalmente en los delitos, en el delito de violación sexual cometidos desde los 16 a menores de 16 a mayores. En este caso, en el artículo he tratado de trasuntar cómo el consentimiento de una víctima puede demostrarse en juicio de que sí ha existido ese consentimiento cuando la víctima dice que no ha existido, ¿no? En el desarrollo del proceso judicial. Muchas veces se dice simplemente no he dado mi consentimiento, que está basado, claro, en la capacidad de la víctima, ¿no? En este caso se trata de ver
que en el delito de violación sexual la víctima no ha dado el consentimiento. Entonces, lo que yo he visto que sí se puede de otras maneras poder demostrar de manera técnica de que sí se puede demostrar el consentimiento de la víctima en un proceso judicial. Y sobre el otro artículo que he escrito ha sido sobre el delito del marcaje en el delito de extorsión, cómo se aplica, que es un delito contemporáneo que se viene desarrollando actualmente en nuestra legislación y vamos conociendo, ¿no? Si bien es cierto, el marcaje en el 2012 se ha normado que es la vigilancia, seguimiento, acopio de información básica que se desarrolló actualmente con el avance tecnológico que tenemos y la cibernética. Este marcaje está siendo ya desarrollado de maneras mucho más tecnológicas y avanzadas. Es por ello que se da el marcaje extorsivo como figura, como una figura jurídica. Señora Cayapiña Pérez, usted actualmente labora como defensora pública. Así es, doctor, ¿sí? En el área penal. ¿En Lima o en Cusco? En Cusco, en la Dirección Distrital de Cusco. Correcto. En el marco de las funciones que tienen los fiscales, ¿quién es el responsable de establecer la estrategia respecto a una carpeta fiscal? ¿El fiscal adjunto o el fiscal provincial en el caso concreto de su postulación? Yo entiendo que por los niveles jerárquicos que se tiene el Ministerio Público, el fiscal adjunto debe conversar con su fiscal provincial y el fiscal provincial es quien que va a determinar cuál es la estrategia de la investigación. ¿Y qué ocurriría en un supuesto en que usted considere, luego de evaluar el caso, establecer una línea de estrategia y el fiscal provincial difiera de su punto de vista y le sugiera establecer otro lineamiento para ese caso? ¿Cómo reaccionaría usted? En primer lugar, llegaría a conversar con el fiscal provincial y entendería, cuál es su estrategia de defensa y tratar de coadyuvar en que esa investigación, las diligencias que se realice, estar comentándolas cómo sale cada una de estas diligencias de acuerdo a su criterio del fiscal y tratar de desarrollar y establecer de que la estrategia que un momento se tuvo como en la investigación puede cambiar, ¿no? Y eso es en el desarrollo de las diligencias que se puedan realizar. Y mi función, creo, es esa de conversar principalmente con tu provincial y llegar, ¿no? Ver el estudio del caso, en las diligencias y en la norma que se debe estar aplicando en ese momento. Entiendo, pero en las dos respuestas que me ha dado parecería de una contradicción. ¿Por qué? Porque primero me dice que hay una estructura jerárquica, ¿no? Y después me dice que va a aceptar en principio la estrategia, pero esta puede cambiar. En todo caso, ¿cómo se definiría esta situación, esta aparente contradicción en su respuesta? ¿Seguiría los lineamientos del fiscal o no los seguiría? Seguiría los lineamientos de mi fiscal provincial. Ya, correcto, gracias. Eso es todo, presidente. Doctora Cayapiña, estaba escuchando con atención su respuesta a la pregunta del presidente respecto a la unión de hecho y la institución jurídica del matrimonio. Y usted llegaba a la conclusión de que la unión de hecho obviamente es mayoritaria en cuanto a número, ¿no es cierto? Y de alguna manera pareciera que de su contestación estamos tratando de dos figuras que corren paralelas. Pero no necesariamente es así. La unión de hecho puede ser mayoritaria en número, pero muchas veces la unión de hecho se convierte en matrimonio. Mayoritariamente, perdón, no la escuché, es lo último. ¿Perdón? No le escuché lo último que me comentó, doctor, le decía disculpe. que pareciera que estábamos hablando de dos figuras que corren paralelas, pero en realidad muchas veces
La unión de hecho se convierte con el paso del tiempo, cuando ambas partes se dan cuenta de que efectivamente pueden llevar una vida en común a largo plazo, se convierte en matrimonio. Sí, así es, ¿No? así es. Entonces, en realidad, no son dos figuras paralelas, es una figura, digamos, Que se puede convertir. por costumbre, como un paso previo, como También. una especie de convencimiento, ¿no? Claro. Al matrimonio. Y de otro lado, ¿hay algún dato en su tesis respecto a la duración estimada, ¿no? Generalmente se entiende que una unión de hecho, en cuanto a su permanencia en el tiempo, es mucho más corta por su propia naturaleza que la estabilidad del matrimonio. ¿Usted ha desarrollado ese tema en su tesis? ¿Efectivamente es así o de repente...? Sí, bueno, para un reconocimiento judicial, un reconocimiento de la unión de hecho mínimo debe pasar, dice, 2 años, ¿no? Para este reconocimiento y esta permanencia que debería tener la unión de hecho. Teniendo este tiempo, pasado este tiempo, se podría reconocer los derechos sucesorios, por ejemplo, ¿no? Si no se cumpliera este tiempo en la unión de hecho, simplemente es unión libre y se separan sin ningún tipo de responsabilidades. Claro, pero ese es un reconocimiento legal. Yo me refería a que, por su propia naturaleza, el matrimonio es una figura mucho más pensada, probablemente, y mucho más orientada ya no solamente a ambas partes, sino a la descendencia de ambas partes. Entonces lo que se quiere es darle solidez a un vínculo. Por eso el matrimonio tiene una tendencia a ser, no digamos permanente, pero durable, y la unión de hecho no necesariamente tiene esa tendencia. Probablemente ese es un aspecto de diferenciación entre ambas figuras. ¿O usted cree que, Sí. que son iguales en ese punto? No, sí, en el matrimonio ya de por sí, dice por el matrimonio mismo, por haberlo, esto se podría pensar en una permanencia, ¿no? En que ya es una decisión sólida, consolidada. En cambio, en la unión de hecho, todavía, como usted ha señalado, puede ser un paso previo. A veces es como una aventura y lo otro es como una decisión que no necesariamente dura de por vida, pero digamos esa es el buen deseo que se tiene, ¿no? Gracias, Sí. doctor. Doctor Cayo. Es todo, doctora. Gracias, doctores.